Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Hoy tenemos como invitada a María Corina Machado, una mujer que no necesita presentación, una luchadora incansable por la libertad de Venezuela, fundadora de Vente y bueno, en mi opinión, una de las pocas personas entre los líderes políticos de Venezuela que tiene un proyecto claro tanto para lograr la salida de Maduro como para lo que hay que hacer el día después, para reconstruir un país arruinado completamente por el socialismo. María Corina Machado, buenos días y muchas gracias por compartir sus opiniones con el Pan Am Post. Empiezo preguntándole por las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, el señor Elliot Abrams, quien recientemente afirmó que no es un buen momento para que Venezuela pida una intervención militar. ¿Cómo toma usted ese mensaje? Buenos días. Es un gran placer poder compartir con los oyentes y con los lectores del Pan Am Post. Yo quisiera comenzar precisando algo. En Venezuela estamos librando una guerra no convencional contra un proyecto criminal global. Y esto tenemos que asumirlo con todas sus implicaciones y consecuencias. No es solo una guerra contra Venezuela y los venezolanos. Es una guerra contra Occidente, la democracia liberal, la justicia y el Estado de Derecho. El régimen criminal que existe en Venezuela es inédito por la diversidad y la magnitud de las fuerzas criminales que lo componen y que han convergido en nuestro territorio. Desde el narcotráfico, el contrabando de armas, de minerales, el terrorismo y, por supuesto, todas las crímenes y las redes financieras. Por lo tanto, los venezolanos hoy necesitamos de las fuerzas del bien globales, articuladas en una gran coalición interna y externa. Para ganar esta guerra no convencional, hay que librarla de manera integral y en varios planos. Uno, por supuesto, es la mente humana, la moral, el plano psicológico de todos los involucrados en este conflicto, de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos. En segundo lugar, por supuesto, el ciberespacio. En tercer lugar, el espacio propiamente dicho, la guerra a nivel satelital. En cuarto lugar, a nivel de los mercados globales y finalmente, por supuesto, en el terreno. Pero esto demuestra que la mayor parte del combate no es un combate armado. De allí la importancia de que desde ya se fortalezca esta amenaza real, severa e inminente frente al régimen criminal que existe en Venezuela. Allí entra el artículo 187, que es la contraparte del principio de la responsabilidad de proteger que tienen la comunidad internacional, las naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas. Su activación en la Asamblea Nacional es el mensaje firme de todo el pueblo de Venezuela al mundo, requiriendo la ayuda efectiva y la participación internacional de las naciones de Occidente en este conflicto transnacional. Pero es también el soporte constitucional para recibir este apoyo internacional. Por eso es tan importante que la Asamblea Nacional proceda a activarlo ya. Finalmente, insisto, la urgencia no es solo para los venezolanos. Cientos de venezolanos que pierden su vida, sus propiedades, su familia cada día que pasa. La urgencia es también para la comunidad, para la propia comunidad internacional, porque el régimen criminal avanza y hay que detenerlo ya. María Corina, ¿qué piensa de las decenas de comunicados, como por ejemplo los del Grupo de Lima y otras tantas organizaciones que apoyan a Juan Guaidó, condenan la tiranía de Maduro, pero que rechazan un proyecto de ayuda militar extranjera? Tanto en la Organización de los Estados Americanos, como en el Grupo de Lima, como en la Unión Europea, también en las Naciones Unidas, se ha expresado, documentado, demostrado la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Maduro está cometiendo. En Venezuela existe un genocidio que ya no es silencioso. Por lo tanto, la pregunta y el clamor que existe en Venezuela es ¿cuántos muertos hacen falta para que exista una reacción firme que detenga este genocidio que ocurre en el país? La responsabilidad de proteger es la obligación de las naciones del mundo y hay que aplicarlo de inmediato en Venezuela. Por lo tanto, el régimen avanza a su paso, un régimen débil a la ofensiva, que está atrincherado y apertrechándose. La respuesta tiene que ser una concertada acción internacional y nacional para detener de una vez por todas los crímenes que comete Maduro.
María Corina, desde afuera sabemos que en Venezuela están sufriendo apagones intermitentes, pero quiero preguntarle cómo es la vida de un venezolano ahora que además de la escasez tiene que lidiar con la falta de energía eléctrica. Hoy la vida de los venezolanos no es vida, no es solo falta de medicinas, de alimentos, de vacunas, de seguridad, de educación, de transporte, de gasolina, de gas doméstico. En Venezuela se está cocinando hoy con leña, a leña, como en el siglo XIX, con todas las consecuencias que ello implica. Pero además, la falta de electricidad significa que no hay agua. Y esto representa la inminencia de un drama sanitario de consecuencias inimaginables. Imagínense lo que significa la zozobra de las calles ingresando al seno del hogar, lo que se vive en los hospitales, en las clínicas, en los ambulatorios, cuando los médicos, las enfermeras no pueden impedir que se les mueran los pacientes entre las manos porque no tienen luz y porque no tienen agua. De modo que no hay cifras, no hay imágenes, no hay videos para transmitirle al mundo la urgencia humana, existencial que hoy vivimos los venezolanos. María Corina, ya para terminar, según el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, si Maduro no sale del poder, en el 2021 en Colombia podríamos tener 4 millones de venezolanos más, es decir, adicionales al más de 1 millón que ya tenemos en Colombia. ¿Qué le dice usted al gobierno colombiano y a los colombianos, por supuesto, respecto a las consecuencias que la tragedia venezolana trae para nuestro país? Yo estoy segura que el presidente Duque y su gobierno entiende perfectamente las implicaciones del Estado criminal del otro lado de su frontera. No existe la posibilidad de que Nicolás Maduro permanezca en el poder hasta el 2021, porque no existiría Venezuela y probablemente tampoco la democracia en Colombia. No sé cuántos millones de venezolanos podrían salir de su país hacia Colombia este mismo año si esta tragedia continúa. Lo que sí sé es que la mayor amenaza para Colombia no es la inmigración de Venezuela, no son los millones de venezolanos buscando salvar su vida o mantener a su familia. La mayor amenaza es tener un Estado criminal con vocación expansionista para quien su próxima víctima es la nación colombiana. Por eso yo sé que el pueblo colombiano, tanto como su gobierno, entiende que desmontar, derrotar el Estado criminal es la primera prioridad para su seguridad, como lo es para la propia existencia de la nación venezolana. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.